Fernando, y gracias a Besaldi por la invitación a estar aquí esta mañana con todos vosotros y vosotras. El tema de evaluación de políticas en general es un tema, creo, muy importante que digamos, casa mal normalmente con una tradición administrativa en las administraciones públicas en las cuales no es que no haya existido evaluación, sino que solamente ha existido evaluación de la legalidad contable, por así decirlo, ¿no? Este es un poco el problema. Es decir, que hay una falta de tradición a la hora de analizar los resultados y los impactos de las políticas públicas. En general también porque, y este es un comentario así más general, en política se mira más el futuro que el pasado, ¿no? Y por lo tanto hay relativamente poco interés en analizar el pasado, porque tú lo que estás es proyectando hacia el futuro, ¿no? Y este es un tema que en general, digamos, genera cierta falta de articulación entre acción política y conocimiento. No sé si me explico, ¿no? Es decir, tú estás pensando en términos de futuro y, en cambio, digamos, los análisis que se pueden hacer son análisis del pasado, ¿no? Y ahí hay una cierta contradicción. Decía antes, ¿no? Si vosotros cogéis un cuadro que os lo hago que os lo imaginéis, objetivos, recursos disponibles, recursos utilizados, resultados, ¿no? Un cuadro muy fácil de cualquier organización. La primera relación entre objetivos y recursos disponibles es el presupuesto. Puedes tener objetivos X, pero al final el presupuesto es el que te marca, ¿no?, lo que puedes hacer de esos objetivos. La relación entre recursos disponibles y recursos utilizados le llamamos una relación de carácter económico, ¿no? Tú has ido por encima de los recursos que tenías o no. La relación entre recursos utilizados y resultados sería una relación, digamos, de eficiencia, ¿no? Tú puedes mejorar los resultados a partir de unos determinados resultados o puedes mantener los resultados pero bajar los gastos, ¿no? Y la última relación entre resultados y objetivos sería la parte de eficacia, ¿no?, que tiene que ver con el impacto, ¿no?, cómo has conseguido o no. La evaluación puede estar en cualquiera de estos ámbitos, ¿no? Es decir, cuando decimos que vamos a evaluar una política pública, ¿dónde está situada ahora la evaluación tradicional de la administración pública? Está situada antes del gasto, es el control ex ante que hace la intervención, ¿no? Por lo tanto, entre recursos disponibles y recursos utilizados, ahí hay un control. Es un control de legalidad, pero es un control. Y luego hay un control posterior, aquí tenéis el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas o Tribunal, ¿no?, ¿cómo se llama? Algo así, ¿no?, que se ocupa, ¿no?, de qué ha pasado al final, ¿no?, si el recurso utilizado se adecúa o no a lo que estaba previsto en la estructura presupuestaria. Por lo tanto, tenemos un sistema de evaluación muy limitado a una parte muy específica, que es hegemónica, porque tiene esa tradición weberiana, ¿no?, de partir de la hipótesis del control de legalidad, pero existe. Últimamente hemos dado más espacio a los resultados. Por lo tanto, se publican informes de resultados, pero los informes de resultados no son informes de impacto. O sea, tú no puedes decir que el hospital de no sé dónde funciona muy bien porque ha tenido más visitas este año que el año pasado. Y el índice de mortalidad, y el índice de morbilidad, y la mejora de la salud pública, ¿no? Y ya es mucho que se publiquen los resultados, pero los resultados, no sé, por ejemplo, yo que estuve de responsable de cultura en el Ayuntamiento de Barcelona, pues hay una de las infraestructuras, que no diré cuál, cultural, en la cual, como la gente puede atravesar de una calle a otra por dentro de la infraestructura, hay una persona que va contando, clic, 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 cada vez que pasa alguien, ¿no? Entonces, las cifras de visitantes, bueno, son espectaculares, ¿no? O hay otra que tiene un bar muy bueno y la gente va al bar, ¿no? Y clink, 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 ¿no? Por lo tanto, ahora, ¿esto qué nos dice desde el punto de vista de impacto cultural, de mejora, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos una evaluación del impacto cultural, ¿no? Me acuerdo Jorge Wagensberg, que una vez que dirigía Cosmocaixa, ¿no?, el Museo de la Ciencia de la Caixa,
tenía una lucha terrible con la gente que organizaba las exposiciones, porque él era partidario de que no hubiera ni guía de estas, ¿sabes? Que cuando te dan la guía para ir, ni que hubiera explicaciones concretas, no, explicaciones sí, pero que no hubiera un recorrido, ¿no? Él decía que él quería, como buen científico, que la gente experimentara, ¿no? Y que descubriera, que no se le guiara. Pero los de la organización de la Caixa estaban totalmente en contra. Entonces nos pidió que hiciéramos una evaluación de esto. Entonces, ¿cómo podíamos hacer una evaluación de esto, no? Claro, tuvimos que poner gente en las salas mirando cuántos minutos estaba la gente delante de las distintas, digamos, espacios para ver, digamos, el grado de interés que tenía, y luego hacíamos preguntas al principio y preguntas al final, ¿no? Sobre los visitantes, ¿no? Para saber si habían... Bueno, pero esto, os digo qué pasa cuando intentas ir más allá. Pero fijaos que en el fondo es porque él tenía un conflicto sobre la misma idea de la exposición. Por lo tanto, él intentaba demostrar la idea de la experimentalidad, ¿no? Por lo tanto, las preguntas, las evaluaciones, siempre responden a algún tipo de preocupación. Y esa evaluación, de alguna manera, deberá ser consistente con el tipo de pregunta que está planteando. Es decir, no hay... Por lo tanto, yo sería contrario a la idea de un manual de evaluación, en el sentido que sirva para cualquier política pública, porque depende de cuáles son tus preguntas y depende de cuáles son los objetivos con los cuales planteas la evaluación. Uno de los elementos centrales para hacer una buena evaluación es saber si los objetivos estaban bien definidos, porque claro, si los objetivos no están bien definidos... O sea, el ejemplo que os acabo de decir de Wagensberg, él tenía claramente unos objetivos que quería, ¿no?, definir. Esto es complicado porque en políticas públicas, en política en general, consigues más consenso si haces los objetivos más indefinidos que si tú haces los objetivos muy definidos. Por lo tanto, la tendencia general a la hora de definir los objetivos de una política pública acostumbra a ser hacerlos más indefinidos, porque el nivel de consenso que recibes es más amplio. Esto que es bueno políticamente es malo desde el punto de vista de evaluación. Tú te quedas muy tranquilo si dices que quieres mejorar la inclusión social, pero ¿has definido bien qué quiere decir la inclusión social? ¿Hay un acuerdo general sobre qué quiere decir inclusión social? O sea, realmente este es un tema importante, digamos, ¿no? Es decir, la definición del problema, normalmente la definición de objetivos de una política pública tiene que estar relacionada con la definición del problema que tú has hecho. En muchos casos sabéis que las políticas públicas se solapan unas con otras, por lo tanto no siempre existe una redefinición del problema que permita reajustar la política, sino que hay una continuidad de las políticas, ¿no? Bueno, esto genera problemas, ¿no? ¿Sabemos medir el impacto? El impacto es complicado porque quiere decir que tú estás diciendo, o sea, definir un problema quiere decir que tú estás definiendo A, haces una política pública para llegar a A', siendo A' mejor que A, ¿no? No siendo A' no A. No sé si me seguís. O sea, la idea de una política pública no es eliminar el problema, sino mejorar la situación de partida. Pero tú tienes que definir bien cuál es la situación de partida para poder ver, digamos, la diferencia entre el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? Bien, estoy poniendo problemas, ¿no?, a la hora de plantear el tema, lo cual no quiere decir que no sea partidario de la evaluación de políticas. Soy muy partidario de la evaluación de políticas públicas, pero quiero advertir de evitar una lógica técnica o tecnocrática a la hora de pensar en términos de evaluación de políticas, porque estamos hablando de política, no estamos hablando de ciencia, ¿no? Nos interesa la ciencia para mejorar la política, pero son dos campos que tienen sus lógicas distintas, ¿no? Una frase que me gusta mucho, que ayer se lo decía
a mis colegas de cena, porque estuvimos cenando los 4, y sería una cena que hubiera estado bien grabarla. Hay una frase de Kissinger, que no me gusta citar a Kissinger, pero la frase es buena: una conclusión no es una decisión. Una conclusión de un estudio, una conclusión de un trabajo, una conclusión tiene una voluntad que es distinta de lo que implica decidir sobre un campo en el cual tienes valores, intereses, grupos de presión, etcétera, y por lo tanto, digamos, la dinámica científica, analítica, es importante, pero no es la única con la cual tienes que contar con esto, ¿no? Bueno, esto es un primer elemento que quería comentaros. ¿Para qué quieres una gran pregunta? ¿Para qué quieres la evaluación? ¿Es porque está prevista legalmente? Si está prevista legalmente, es una obligación más que tienes. Pero tienes que hacerla porque te obliga la legislación, porque de cuando en cuando nosotros recibíamos en el Ministerio, supongo que en el Ministerio Nacho también, una hoja diciendo grado de cumplimiento de los objetivos. Entonces todo el mundo se ponía a decir, bueno, esto como más o menos, bueno, estamos en el 85, esto no estamos en el 72, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, es decir, hacías lo que tenías que hacer porque el papel lo tenías que entregar. Por lo tanto, había una obligación legal. ¿Qué quieres? ¿Castigar? ¿Aprender o mejorar? ¿No? Son conceptos distintos. El tipo de evaluación que hagas y cómo será recibida por la organización será una cosa u otra. Aaron Wildavsky, que es uno de los padres históricos de las políticas públicas, decía que para mucha gente cuando se habla de evaluación ven un arma asesina que se acerca, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la organización hace ¿no? O sea, ¿no? Entonces, digamos, si no está muy claro que la evaluación, ¿no?, va a servir, ¿no? Por ejemplo, en la autónoma, pues siempre se han hecho evaluaciones de los profesores, ¿no? Pero al cabo, o sea, en primer curso los alumnos lo hacen muy cumplidamente, en segundo también, en tercero ya dejan de hacerlo y en cuarto ya no lo hacen porque han visto que digan lo que digan, los profesores siguen siendo los mismos y hacen lo mismo. Por lo tanto, la gente aprende que la evaluación se hace por otras razones que no es para ni mejorar ni aprender, sino porque se tiene que hacer. Además, si quieres ver las evaluaciones de los profesores de otros años, están en el decanato, tienes que pedir permiso, no puedes hacer fotografías, te dejan sacar el... Claro, o sea, es una amenaza. Bueno, por lo tanto, si tú lo que pretendes es conseguir mejorar la política, aprender de lo que está pasando, tienes que tener en cuenta este tema, ¿no? Que en general la gente no ve con buenos ojos la evaluación, ¿no? Un segundo aspecto importante, ¿quién la hace? ¿Los de dentro o los de fuera? ¿O mixto? Es distinto, si lo hacen los de dentro, baja un poco la presión del arma asesina, ¿no? O sea, bueno, entre nosotros nos vamos a pisar la manguera, ¿no? O sea, a ver, ¿no? Hay un ajuste, ¿no? Tiene ventajas porque conoces más la organización y por lo tanto sabes cómo funciona. Tiene desventaja porque te falta un nivel de objetividad que tendrías si fuera desde fuera. Normalmente se aconseja hacer una lógica mixta, es decir, que haya evaluaciones desde dentro cada año y de cuando en cuando haya una evaluación exterior. La evaluación exterior es mucho más objetiva, pero puede tener el problema de que tenga más dificultad para conseguir información, porque hay información que se cierra. Yo me acuerdo cuando en un momento determinado nos hicieron hacer un análisis de las políticas de empleo de la Generalitat de Cataluña, me sorprendí mucho porque el departamento que se ocupa de los temas de empleo, digamos, de gestión de personal en la administración pública, los datos que tenían no tenían nada que ver con los datos que estaban en la consejería, porque había una contabilidad B que era la de verdad en las consejerías. Y la consejería que se ocupaba del tema tenía un nivel de conocimiento que no tenía nada que ver con lo que pasaba allí. Bueno, quiere decir que la gente se ajusta. Entonces, ¿cómo puedes trabajar, ¿no?,
una pregunta. El ciclo de la evaluación. La evaluación se hace para aprender o para mejorar, decíamos. Digamos, aparto la lógica del castigo, ¿no? Pero el ciclo de la evaluación consigue llegar antes de que tú hagas el presupuesto del año que viene. Es decir, informa, ¿no? Es decir, de alguna manera alimenta ¿no? la definición de objetivos, o llega normalmente tarde porque, digamos, normalmente la evaluación se hace cuando ha acabado un periodo y quieres saber los resultados, pero resulta que tú ya estás programando, ¿no? Encima estás programando el nuevo periodo. Entonces, esto aconsejaría hacer tipos de evaluación que no sean solamente de resultados, sino también de proceso, de análisis de definición de objetivos. Es decir, la evaluación no es solamente de resultados, puede ser una evaluación de proceso, puede ser una evaluación sobre la implementación y, por lo tanto, si la definición de objetivos estaba bien hecha. Por lo tanto, lo aconsejable es, si quieres que haya, digamos, procesos de alimentación en la definición de objetivos, que sea un tipo de evaluación continua, es decir, que vaya generando información de manera constante, ¿no? Pero esto es otro tema. Entonces, estás mezclando control de gestión con evaluación, ¿no? Bueno. Cultura de la evaluación. ¿Existe cultura de evaluación en España? Mi respuesta es no. O sea, los avances que se han hecho en evaluación han venido históricamente porque Europa nos ha impuesto la lógica de la cultura de evaluación. Y ahora últimamente estamos avanzando en cultura de evaluación. Pero no es algo que haya salido de nuestra... Ayer lo comentábamos en broma, pero es una cosa que siempre digo. Si os miráis los sitios de Europa donde funciona más la evaluación de políticas públicas, coincide con los países propios de la Reforma Protestante. Por lo tanto, hay una tradición católico-protestante que algo tiene que ver con los procesos de implementación de lógicas, porque fijaos que tiene que ver con la idea de responsabilidad individual, de responsabilidad colectiva, de lógicas, digamos, ¿no? individuales de ese sentido de responsabilidad, y eso hace que las lógicas de evaluación tienen que ver también con procesos culturales de los países, ¿no? Francia ha avanzado bastante en lógicas de evaluación, pero allí por una razón de centralización, la capacidad del Estado de imponer lógicas de manera top-down, de manera jerárquica, ¿no? Y el Tribunal de Cuentas francés pues, ha impuesto unas formas de hacer que aquí no se ha avanzado en esta línea, ¿no? ¿Qué tipos de políticas son más fáciles de evaluar que otros? Hay un análisis de políticas públicas muy típico, de evaluación, que hace una distinción entre políticas redistributivas, políticas distributivas, políticas, digamos, regulativas y políticas, se llaman constitucionales, dependiendo del nivel de costes y beneficios, cómo se distribuyen. Las políticas redistributivas son políticas muy conflictivas siempre, porque los costes están concentrados y los beneficios están concentrados, ¿no? Porque tú sacas dinero de una parte de la población para dársela a otra, ¿no? Por lo tanto, son políticas conflictivas. Las políticas redistributivas serán más difíciles de evaluar porque parten de una lógica de conflicto que es propia de la política. En cambio, serán más fáciles de evaluar las políticas distributivas porque los costes son difusos y los beneficios concentrados. Por ejemplo, el uso de las instalaciones deportivas en las diputaciones forales del País Vasco, o el uso de los museos y de las instalaciones culturales. Estos son políticas distributivas. En general, digamos, no generan mucho conflicto. Lo que se trata es de ver si son usadas, ¿no? Si el museo va gente, ¿no? Pero claro, si tú dices... Bueno, como algunos por ejemplo, digamos, ¿cómo se llama? El proyecto que se llama B-Incom, que se hizo en Barcelona, ¿no? Que era dar 1.280 euros, ¿no? a 800 familias con grupos de control y tal. Esto es política redistributiva. Si os miráis ahora, ¿no? O repasáis a partir de un informe que se ha hecho sobre esa política, sobre ese proyecto,
veréis que Libertad Digital dice gran fracaso de B-Income y Sin Permiso dice un avance hacia la renta universal, ¿no? Bueno, porque los valores están absolutamente impregnando el tipo de análisis que se ha hecho sobre la evaluación, porque ¿no? Hay gente que está a favor de la redistribución y gente que no está a favor de la redistribución, y esto hace que las evaluaciones de políticas estén totalmente sesgadas políticamente, ¿no? En las políticas regulativas los costes son concentrados y los beneficios difusos, ¿no? Políticas ambientales, por ejemplo. Ahí también es complicado, ¿no? Porque la capacidad de aquellos más afectados por las políticas de estar en contra es muy alta y los beneficiarios son difusos. O sea, si tú dices que vas a prohibir los coches diésel porque son muy polucionadores, pues la gente que fabrica diésel no está muy contenta, ¿no? Y por lo tanto va a hacer lo posible para que esa evaluación no sé qué. Y los que podrían ser beneficiarios porque se respira mejor, no salen de casa y dicen, ¿cómo se nota que no hay el diésel, ¿no? Desde que han prohibido esto del diésel, ¿qué mejora he tenido, ¿no? No tienen esa sensación y por lo tanto no hay unas ganas, digamos, de... Este también es otro elemento importante. ¿Cuánto me falta? 5 minutos. Muy bien. Hablemos de empleo e inclusión, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera estamos hablando de esto, ¿no? La evaluación de políticas de empleo, en principio, parece un tipo de política que es de carácter más bien entre regulativo y distributivo y, por lo tanto, no debería tener un conflicto de carácter de entrada, ¿no? O sea, en general, el sistema está a favor de que la gente tenga trabajo y mejore en sus condiciones de trabajo, ¿no? Porque esto va bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y es más fácil, entre comillas, decidir o definir, digamos, cuáles son los objetivos, digamos, la empleabilidad, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo una investigación que hicimos, pero hace siglos, con Ricard Gomà, ¿no? En los 80, que era un plan integral de Roquetas, que tenía uno de los elementos, Roquetas es un barrio de Barcelona, que tenía como objetivo mejorar la empleabilidad de las mujeres que habían salido del mercado de trabajo porque se habían casado, habían tenido hijos y querían volver al mercado de trabajo, ¿no? Entonces escogieron a 20 personas, 20 mujeres, para trabajar con ellas, ¿no? Hacerles unos cursos para mejorar su empleabilidad. Ya había un sesgo porque de las 45 o 50 personas que se presentaron para esto, escogieron a las que mejores podían emplearse, lo cual ya de entrada había un problema, ¿no? Porque, digamos, había un sesgo en la selección. Tú tenías que coger una media, no tenías que coger, ¿no? Pero bueno, cuando fuimos a preguntar, evidentemente quisimos preguntar a las que no habían sido elegidas si habían encontrado empleo, porque necesitábamos una lógica contrafactual, ¿no? Los que habían hecho el curso habían obtenido el empleo o no, porque 13 de las 20 habían obtenido empleo al cabo de un año o 6 meses. Pero, claro, pero las que no habían sido elegidas nos dijeron que si encima de no haberlas elegido queríamos preguntarles, no sé qué, nos dijeron que si estábamos locos, ¿no? O sea, no hubo manera de trabajar con el grupo. Entonces, de las 20, era difícil saber, porque, por ejemplo, de las que no habían conseguido empleo, estaban contentas de haber hecho el curso y tal, estaban contentísimas. Las razones por las cuales estaban contentísimas eran muy variadas. Por ejemplo, es la primera vez desde que estoy casada que voy sin mi marido a un bar, ¿no? Entonces estaban empoderadas. Entonces esto era fantástico y decían, yo no he encontrado trabajo, pero estoy mucho mejor que antes y estoy seguro que voy a encontrar trabajo en pocos meses. Entonces, claro, desde el punto de vista de la empleabilidad, era una persona que no había encontrado trabajo, pero sabía cómo hacer un currículum, sabía cómo hacer una entrevista, había hecho amigas en el barrio, era menos dependiente de su marido, ¿no? 1000 cosas.
Por lo tanto, el concepto de buena o mala resultado, ¿cómo lo haces desde el punto de vista, ¿no? ¿Qué incorporas en esas capas, digamos, ¿no? Este era un tema, ¿no? Por ejemplo, en política universitaria, cuando estaba en el Ministerio de Universidades, también se nos planteó el tema de la empleabilidad, ¿no? Porque es un debate clásico en universidades. Hay universidades que están pagando un pastón, pero contratan a LinkedIn para saber dónde están sus egresados. Y LinkedIn lo sabe. La Politécnica de Madrid pagó una pasta para conseguir saber dónde estaban sus empleados, porque la gente cuando entra en LinkedIn de manera voluntaria dice dónde ha estudiado. Con lo cual ahí tienes una... Y ahí me dijeron que había como 13 millones de personas en España o 15 millones que están inscritas en LinkedIn. Por lo tanto, estamos hablando de Big Data en serio, ¿no? Bueno, por lo tanto, ahí hay una línea, pero podríamos trabajar también. Por ejemplo, la única universidad en la que el día que fui a visitarla me hablaron de los alumni fue la Universidad de Navarra, que lo ponían al mismo nivel que los alumnos, porque ellos trabajan enormemente con los egresados. En las otras universidades ahora empiezan a hablar de alumni, pero estamos hablando de microcredenciales, estamos hablando de formación a lo largo de la vida. Hay universidades americanas que hacen pagar matrículas muy altas, pero en cambio tienes el derecho a volver a la universidad durante toda tu vida profesional, porque consideran que si no tienes acceso constantemente al reciclaje, te están haciendo un fraude, porque no es verdad que te estén enseñando derecho. Vete a saber cómo es el derecho de aquí a unos años. Por lo tanto, tú pagas una matrícula muy alta, pero durante toda tu vida podrás ir a la universidad para actualizar tus estudios de derecho, porque no ha pasado la época en la cual tú tienes una época de estudio, una época de trabajo, ¿no? Ahora el estudio tiene que ser constante. Por lo tanto, para hablar de empleabilidad, las universidades deberían empezar a trabajar mucho más con empleabilidad a lo largo de la vida, con microcredenciales, con alumni, con el trabajo continuado, ¿no? Con hacer, ¿no? Este tipo de elementos, y esto está fuera de la... hay 1.500.000 estudiantes de universidad en España, el 93% tienen menos de 30 años. Y la proporción 18-23, que es donde está más del 85% de estudiantes, va a bajar un 20% en 15 años. Por lo tanto, las universidades o se ponen las pilas para empezar a ver que tienen un universo por delante de carácter formativo que va más allá de su tal. Por lo tanto, ahí tenemos todo un tipo de política muy distinta que se debe poder hacer, ¿no? La inclusión es mucho más complicada, porque ¿qué quiere decir que una persona está incluida? ¿Cómo definimos exclusión y cómo definimos inclusión, ¿no? Ahí es donde yo creo que una evaluación sobre políticas de inclusión tiene que trabajar en los parámetros, ¿no? Con los cuales tenemos que trabajar desde el punto de vista de la lógica de inclusión. Acabo, ya hablaremos luego en el debate, ¿no? Pero yo creo que uno de los elementos clave de la evaluación es, en vez de considerarlo una especie de arma asesina o de un arma que te va a mejorar de un día para otro todo lo que estás haciendo, tienes que considerarla como policy maker, ¿no? Como responsable de política pública, lo tienes que considerar como un instrumento muy importante, como una evidencia muy importante sobre la cual tú tienes que trabajar para construir mejores argumentos, para conseguir finalmente aquello que es definitivo en democracia, que es la persuasión. La relación clave para mí son evidencias, argumentos, persuasión. La democracia trabaja con verdades, digamos, que no son científicas, sino verdades acordadas entre todos, ¿no? Y eso se construye a partir de argumentos que utilizan los actores. Y esos argumentos de los actores pueden tener mejores o peores evidencias. Si hay argumentos sin evidencias, esto se llama demagogia. Por lo tanto, si trabajamos con buenos argumentos para conseguir persuadir mejor de la bondad de nuestras políticas, necesitamos buenas evidencias. Y esas evidencias son mejores cuanto más científicas lo son, cuanto mejores están hechas y tal. Pero no pensemos que con las evidencias vamos a conseguir resolver el problema. No sé si me explico. Sino que las evidencias son un elemento de la
construcción, ¿no?, de eso que antes llamaba el paso de la conclusión a la decisión, ¿no?, que es un paso significativo. Yo diría que estos son algunos elementos que quería comentar hasta aquí y luego ya seguiremos. Muchas gracias. Gracias.